Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada 2 semanas con la crónica que Yael Macías nos presenta desde Israel. ¿Qué tal, Yael? Hola Jorge, unos días complicados estos, como bien sabrás, pero dentro de lo que cabe bien. ¿Tú qué tal? Nosotros muy bien pendientes de lo que está sucediendo allí y un poco, yo te digo personalmente, un poco asombrado porque ayer fue una escabechina con 3 muertos y muchísimos heridos y hoy aparentemente hasta esta hora pues sabemos que ha habido un intento de atentado, pero nada más, como que algo ha pasado que se ha frenado o que las medidas de seguridad empiezan a funcionar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sin duda lo de las medidas de seguridad es un punto importante, el despliegue de las fuerzas de seguridad estos días, como es lógico, claro, entre policía y soldados, se ha incrementado mucho, así como los controles de seguridad, especialmente en Jerusalén. Ahora sí que es cierto que estos atentados son muy difíciles de prevenir. Claro, cuando hay guerra, al menos tienes una sirena que te advierte lo que está por caer. Cuando estás esperando al autobús, caminando por la calle y algún salvaje, porque no hay otra manera de llamarlos, te va a apuñalar, no hay señal previa de aviso. La suerte que lleves encima ese día. Entonces, por mucho despliegue de seguridad que haya, es complicado porque estos son al final actos de personas individuales que es tan sencillo como coger un cuchillo de cocina y apuñalar a alguien y ya vemos los nefastos resultados. Vamos, desgraciadamente estos actos de los últimos 2 días han acabado con la vida de 3 israelíes, decenas de heridos y una población muy asustada. Yo llevo 4 años en Israel, he vivido 2 operaciones militares, también estuve aquí, de hecho, en la guerra del Líbano en 2006 y nunca antes había sentido este miedo. No es un miedo que me impida salir a la calle, porque creo que eso al final sería darle la victoria a los terroristas y los que pretenden acabar con nuestra vida de una manera o de otra. Pero sí que es verdad que esta situación de angustia o de paranoia de que esto puede pasar en cualquier sitio, en cualquier momento, nunca antes la había sentido. Me imagino Y que uno sale y mira alrededor y la gente tiene miedo de aproximarse unas a otras, ¿no? sí, 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 y a veces siento que soy la única y a veces me doy cuenta de que no, de que la gente sí que está pendiente, que cuando tienes a alguien caminando detrás, la gente se gira y es algo que yo antes nunca había visto, desde luego no en Tel Aviv, quizás en los asentamientos. Por otro lado, hay que agradecer que vivimos en una sociedad en la que la gente se involucra y las fuerzas de seguridad están presentes en casi todas partes y que hay un gran número de personas en Israel que tienen permiso de armas y por lo tanto llevan armas consigo, porque si no es que no me quiero imaginar lo que podría haber sido estos días con una población pasiva, digamos. Muchos de estos atentados se han acabado más pronto que tarde gracias a ciudadanos valientes que han conseguido abatir terroristas con sus propias manos o incluso con un paraguas. Salió en la prensa ayer que un ciudadano en Ranana detuvo al terrorista con su paraguas, no sé cómo lo hizo, pero así es. Y esto es una cosa que no se ve en otros sitios y es algo muy maravilloso de la sociedad israelí, que no permanece en pasiva, que evidentemente mucha gente corre, pero otros se quedan a ayudar al que está sufriendo el ataque. Y eso, bueno, tranquiliza un poco de algún modo. Uh-huh. Bueno, sí, también he visto yo que por la televisión israelí todo el tiempo están pasando recomendaciones de cómo defenderse de defensa personal, de cómo defenderse contra un ataque con un cuchillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son, claro, eso incrementa la sensación de inseguridad, de alguna manera. Totalmente. Por un lado, está bien que intenten prevenirlo y que intenten proteger a los ciudadanos de ese modo. Es cierto, los profesores de Krav Maga estos días deben de estar sacando un dineral y los vendedores de spray de pimienta ya no te quiero ni contar. Pero bueno, por un lado es una pequeña ayuda, quizás psicológica para muchos, pero eso desde luego no es solucionar el problema. Y claro, son días difíciles ya de por sí y el panorama político y mediático, como es de costumbre, no ayudan. Por un lado, como ya predije hace 2 semanas, el patético discurso de Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas se centró exclusivamente en Irán, a pesar de ya haber empezado esta oleada de atentados y disturbios. Y es obvio que Irán supone
una amenaza para Oriente Medio, pero es que cuando ya están asesinando a población civil en tu propio país, lo que debes hacer es atajar este tema y centrarte en ello, y no en situaciones de riesgo futuras. O sea, Netanyahu lo está haciendo francamente mal, la gente está muy decepcionada y el clima de inseguridad muchos lo achacan a que él no está dedicándose lo suficiente en proteger a la población civil de las grandes ciudades israelíes, porque esto ya no es una cosa de los asentamientos, es que esto es algo que está sucediendo en Ra'anana, está sucediendo en Tel Aviv, en Petah Tikva, en ciudades que no tienen nada que ver ni con la ocupación ni nada, es ataques terroristas puros y duros. Y por otro lado tenemos a la joyita de Kerry, hablando de los asentamientos, por supuesto, que ayer en un evento en la Universidad de Harvard dijo que el incremento de la tensión en la zona se debe a una frustración por parte de los palestinos a la situación de la ocupación israelí. Ya, ya. Opinión llevada a un extremo mayor que comparte Miquel Ayestarán, otra de las joyitas del periodismo español, que dice textualmente en su cuenta de Twitter que Israel está recogiendo estos días lo sembrado en el 67. O sea, Sí, como si antes del 67 no había terrorismo palestino. exacto, exacto. O sea, si esto fuese una protesta por la ocupación, lo que deberían hacer por un lado es tomar medidas políticas, sentarse en la media de negociación y no atentar contra población civil en ciudades israelíes. Y aparte que el Y 80% de los que atentan son ciudadanos árabes israelíes. O sea por supuesto, que no por están supuesto, y que sometidos. estos, sí, perdón. No, digo que como el de, creo que ha sido el del cruce de Gan Shmuel, que era de Umm Fajem, o sea, que es de una zona que está en Israel desde antes del 67. O sea, ¿qué tiene que ver el 67 aquí? Por supuesto, y que el asesinato de judíos a manos de árabes en Israel lleva ocurriendo desde antes de la partición en el 47. Y si es en protesta por la ocupación, entonces ¿qué culpa tenía el niño de 13 años al que apuñalaron ayer si en aquel entonces tenía menos 35 años? O Ujú. sea, esto de protesta por la ocupación mm, no tiene nada. Esto es terrorismo, es violencia contra los judíos en Israel y es una situación muy preocupante y muchos quieren eh, intentar evitar el término de hablar de una tercera intifada, pero todo parece indicar que se está gestando el clima para ello. Ujú. Y, y es una cosa que muchos no quieren aceptar ni asimilar porque es un término muy traumático para la sociedad israelí, como es lógico, pero todo esto parece el caldo de cultivo para una crisis mayor. Y lo de hoy, o sea, no creo que esto haya sido un día de atentados y ya no vamos a tener más en los próximos meses, no, esto me parece que es el comienzo de algo muy gordo y que si no se le pone un freno en condiciones y se empiezan a tomar medidas decisivas, esto puede ser un desastre. Ujú. Bueno, la segunda intifada llegó a acabar cuando se tomaron las medidas apropiadas. Igual si se toman esas medidas ahora, esta tercera intifada se aborta nada más nacer. Pero claro, eso lleva a sacudir el ambiente político interno israelí de una manera preocupante, porque tendrían que ser medidas que atentarían contra la privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me imagino que ya por la reunión que tuvo ayer Netanyahu con sus ministros, pues algunas de estas medidas ya se han tomado, ¿no? Sí, desde luego. Se están endureciendo mucho las sanciones y las medidas contra todos aquellos que atenten contra población civil, independientemente de su edad, de su origen y demás. Y lo de los controles, especialmente en la zona antigua de Jerusalén, también se han incrementado mucho y habrá que ver, porque esto parece parchear una situación más que solucionar el problema de raíz. Y Ujú. muchos achacan esta crisis, entre otras cosas, al alentamiento que hay en las redes sociales y que en las que toda opinión, no importa cuán radical sea, tiene cabida. Algunos de los terroristas, de hecho, anunciaron en sus perfiles de diferentes redes sociales lo que se disponían a hacer, que a morir como mártires de Alá, por supuesto. Entonces, lo de las redes sociales, por un lado, han cambiado el mundo muy positivamente, por otro lado, el dar cabida a todas las opiniones, a todo tipo de fanatismos, eh, Mm. bueno, a veces tiene como consecuencia esto. Sí, está claro. Bueno, y a él te propongo que dejemos
un poquito de lado este tema, del que desgraciadamente tendremos que volver a ocuparnos en los próximos días, seguramente, para hablar de otras cosas. Por ejemplo, del espacio exterior. ¿Qué te parece? Del espacio exterior, eso suena muy bien, alejarnos no un poquito, sino mucho de la crisis. Y es que esta mañana el administrador de la NASA, Charles Bolden, espero pronunciarlo bien, y la Agencia Espacial Israelí, bueno, el director de la Agencia Espacial Israelí, han firmado un acuerdo de cooperación en Jerusalén. El administrador Bolden estaba muy emocionado al respecto y ya que piensa, y con toda la razón, que Israel es un país líder en innovación y que podría ser un gran colaborador a la hora de explorar tecnologías para ir a Marte, y que sí que ha habido cooperaciones en el pasado, pero esto como que es una cuestión mayor y que el acuerdo parece que será mucho mejor, más grande. Y bueno, también esta mañana la NASA ha firmado un acuerdo con Francia también, sí que parece que se están moviendo y me alegro que Israel forme parte de esto. Uh-huh. Por otro lado, también en temas de tecnología, ayer dio comienzo WATEC 2015, Water Technologies, que es una exposición y conferencia bianual de tecnologías de agua y controles de medio ambiente. Tiene lugar en Tel Aviv y concluye mañana, y cuenta con delegaciones de todo el mundo, expertos israelíes en la materia. Israel es conocida a nivel mundial por el desarrollo de soluciones para la gestión de agua, control de fugas, de aguas residuales, tratamiento de agua y especialmente el riego por goteo, de lo que lleva siendo líder durante décadas. Entonces es algo muy interesante que está sucediendo ahora y que, y como siempre comentamos, ¿no? Que esto es, a pesar de los acontecimientos de estos días, o quizás gracias a ellos, uno nunca sabe muy bien la innovación israelí por dónde viene. Uh-huh. Bueno, eso Y de la innovación, pero hay cosas que no son innovas, que son clásicos de siempre, como el rock. Y hace 2 semanas tú estabas a punto de ir a un concierto de un clásico del rock como Bon Jovi y nos prometiste que nos ibas a contar qué había pasado. Y así es, y como sabes, no me gusta faltar a mis promesas. El concierto de Bon Jovi tuvo lugar el pasado 3 de octubre y como ya adelanté fue espectacular, fue un concierto mágico, ver a 50.000 personas en Israel reunidas cantando canciones de Bon Jovi fue muy emocionante y me imagino que para él también, ¿no? De repente encontrarse con este oasis en medio de Oriente Medio en el que tiene tantos fans que todos se saben las canciones. Y como ya habíamos hablado, el tema de Roger Waters y de su intento sistemático de sabotear cualquier actividad en Oriente Medio, todo lo que no tenga que ver con decapitar a gente occidental o oriental, da igual, todo lo que se centre en Israel, por supuesto. Y Bon Jovi hizo muchas referencias durante el concierto. De hecho, dedicó una canción que se llama We Don't Run, nosotros no huimos o no corremos, se la dedicó a Israel. También dijo que llevaba muchos años queriendo venir y que nunca se había dado las circunstancias y que decidió que de este año no pasaba, que le resultaba un país extremadamente interesante y la cuna de muchas culturas y religiones, y que lo que dijese Roger Waters poco más o menos le daba exactamente igual. Y de hecho, para también sobre este tema, Howard Stern, que también es un personaje público de la televisión y de la radio en Estados Unidos, dijo de Roger Waters el día antes o después del concierto que está obsesionado con él y que si lo que prefería era que los judíos estuviesen en campos de concentración, que debía ser que tantas luces y flashes durante los conciertos le habían frito el cerebro, porque claro, tener esta obsesión con Israel cuando el verdadero problema de Oriente Medio está en todas las fronteras, pero en Israel desde luego que no, es un poco absurda y se está dejando a sí mismo en evidencia. Y como anécdota personal, ya para acabar el programa y también relacionado con Bon Jovi, estas cosas que solo pasan en Israel, 2 días después del concierto estaba sentada en la playa de Tel Aviv y me doy cuenta de que la persona que está sentada al lado mío es David Bryan, judío y el pianista de Bon Jovi, que había decidido quedarse unos días más tras el concierto para conocer mejor el país.
y estaba tranquilamente con su mujer tomándose una cerveza en la playa, así que tuve el placer de conocerle también y fue un gran cierre de esta época musical. ¿Te hiciste un selfie con él? No me digas que desperdiciaste la oportunidad. Por supuesto que me lo hice. Bueno, porque eso ya es eso es parte de la cultura universal. El selfie yo creo que es el gran símbolo de este siglo XXI. Por supuesto, ni autógrafos ni nada. No Fui hay tiempo. directa por el selfie. No hay tiempo para firmar, ya no se escribe, ya no se usa la tinta, ni siquiera se usan los mensajes de texto, solamente una imagen en el momento adecuado y a colgarla en Instagram rapidito. Muchas gracias y a él Macías, como siempre, por tus crónicas cada 2 semanas. Esperamos que la cosa se tranquilice para que todos, no solamente tú, que te lo mereces, pero que todos estéis un poquito más tranquilos y que no tengáis que estar obsesionados girando la cabeza y con temor de salir a la calle por las salvajes y zombies que circulan en ella en estos días. Muchas gracias. Gracias a ti. Stars.